The same thing happens with Christmas. Lo mismo pasa con la Navidad. What are most of the kids and families are concerned about during Christmas? ¿Qué es lo que se preocupan más los niños y las familias durante la Navidad? The gift. Acerca de los regalos. And we forget about that one day Jesus, the one that died at the cross, was born. Y se nos olvida que un día Jesús, el que murió en la cruz, nació. So it's the same principle. Es el mismo principio. Look at the person sitting next to you Ve a la persona que está sentada a la par de usted. and tell them, don't get distracted. Dígale, no te distraigas. Don't get distracted Dígale, no te distraigas from what we are truly de celebrating. lo que realmente estamos celebrando. So let's go to a world without resurrection. Entremos a lo que es un mundo sin resurrección. Para esto necesitamos regresar al principio, Now, for this, we have to go back to the very beginning, antes de la caída. before the fall. Cuando Adán y Eva celebraban de la presencia de Dios. When Adam and Eve would enjoy the presence of the Lord. Cuando Dios preparó para sus hijos una creación hermosa, When God prepared a beautiful creation for all of his children, donde la muerte no estaba activa, where death was not active. enfermedad ni se sabía qué era, We didn't even know what sickness was. pobreza y maldad no existía. Poverty and evilness did not even exist. El tiempo era algo que se disfrutaba. Time was something that you would enjoy. No one was never in a hurry Nadie jamás estaba deprisa, because they would all live in the kairos of God, porque todos vivían en el kairos de Dios, enjoying the presence, disfrutando la presencia, enjoying the peace, disfrutando la paz, enjoying the love, disfrutando el amor, enjoying the unity, disfrutando la unidad, hasta que un día until one day, el que se reveló en el cielo the one that revealed in heaven, ahora entra a ese lugar hermoso he now comes into that beautiful place, y a través de un engaño and through a deceitment, empieza a distorsionar el plan de Dios con sus hijos en la tierra. he begins to twist or distortion the plan of God with his children on earth. Usted va a recordar la historia You will remember the story, the que history, Dios tuvo que sacar al hombre de ese ambiente. where God had to pull the men out of the Y atmosphere. ahora el hombre, And now the man, por primera vez, for the first time, leemos en la Biblia we now read in the Bible la palabra the word asesinato, murder. en que un hermano mató al otro hermano. And that one brother killed the other brother. ¿Por qué? Why? Por envidia. Due to jealousy. Así es de que ahora, después de ver un mundo de paz, de amor, de presencia, Now, after there being a world of peace, love, and presence, ahora tenemos un mundo now we have a world de envidia, of de envy, división, of division, de crimen. of crime. Y en ese mundo, And in that world, ahora el hombre now the man, empieza a multiplicarse the man now begins to multiply y empieza a llenar la tierra. and begins to fill the earth. Hubo un momento There was a moment donde la Biblia dice where the Bible says que la maldad se multiplicó tanto that evilness multiplied so much que Dios dijo, where God said, ya no aguanto más. I cannot tolerate it no more. Y empezó a buscar entre la humanidad Started seeking amongst humanity. a alguien que estuviese más o menos bueno. He was seeking for someone that was more or less good. And out of everyone in the world, Y de todos los que estaban en el he mundo, found one man. encontró a un hombre. What was his name? ¿Cuál era su nombre? Noé. Noah. Era justo en su generación. Noah was a righteous man in his generation. You know what that means? ¿Sabe qué es lo que He significa? was the only one that had not contaminated himself with everything that was happening around him. Que era el único que no se había contaminado con todo lo que sucedía a su alrededor. So God chose him, Así que Dios lo elige a él. chose his sons, Elige a sus hijos. puts him in an ark. Los pone en una arca. And what happens to the rest of the world? ¿Qué sucede con el resto del mundo? Through the flood, A través de la inundación. everyone Todos was killed. fueron matados. Murieron. The earth was purified again. La tierra una vez más fue purificada. Así es de que Dios viene And so now God comes y le da otra oportunidad al hombre. and gives man a second opportunity. ¿Y qué empezamos a leer? Now, what do we begin to read now? Que uno de los hijos de Noé That one of Noah's sons, se le pasó la mano.
he got out of hand. Y empezamos a ver la multiplicación And we now start to see the multiplication de la maldad of evilness, del ser humano of human beings separado de Dios, separated from God. ahora viviendo una vida They were now living a life de desorden. that was out of order. Y mientras tanto, And in the meantime, el hombre se está multiplicando. man is multiplying. En una ocasión el hombre dice, One time the man says, seamos más inteligentes que Dios. let us be more intelligent than God. Levantemos una torre Let us raise the tower para que Dios no nos vuelva a sorprender con el diluvio. so that God may never take us by surprise with a big flood again. They knew something that they knew that there was a story written in the stars. Sabían que había una historia escrita en las estrellas. So they said, let's go up there and study so that God will not surprise us again. Dijeron ellos, vayamos allá arriba y para que Dios no nos pueda sorprender de nuevo. ¿Cómo se llamó esa torre? What was that name of that tower? Babel. The Tower of Babel. ¿Qué significa Babel? What does Babel mean? Confusion. It means confusion, confusión. Because it was there that God confused the languages. Porque fue ahí donde Dios confundió los lenguajes. Y luego los que estaban todos juntos, And then everyone that was together, los esparció he scattered a las them diferentes partes del mundo. to the different parts of the world. En ese plan, And in that plan, Dios dice, God says, yo quiero un pueblo para mí. I want a people for myself. De todos los que estaban en Asia, en Europa, en Sudamérica, en todo el mundo, Out of everyone that was in Asia, Europe, South America, all of the world, he chose a man. él escogió a un hombre. Do you remember his name? ¿Recuerda usted cuál era el nombre? Abraham. His name was Abraham. Originalmente Abraham, Originally he was Abraham, ahora dice, se llamará Abraham, but then he says, now you're going to be called Abraham porque se multiplicará. because you will multiply. Y ahora Dios escoge a Abraham Now God chooses Abraham, y empieza el pueblo judío a multiplicarse. and the Jewish people begin to multiply. The Bible contains the history of this people. La Biblia contiene la historia de estas personas. And what do we read among the people of God? ¿Qué es lo que leemos entre el pueblo de Dios? They were bad people. Que eran personas malas. Quiero recordarte que la maldad no es algo que está fuera. La maldad es algo que está en el corazón del hombre. I want to remind you that evilness is something that is not out there. It's something that is in the heart of man. ¿No ha pensado usted en sus preciosos hijos? Haven't you ever stopped and think about your beautiful children? ¿Cuántos de ustedes le han enseñado a sus hijos a ser envidiosos? How many of you have taught your children to be envious? ¿Alguien? Have you ever done it? ¿Ah? Cuando usted le estaba dando pecho a su bebé, When you were breastfeeding your child, mamá, mom, tú le dijiste a tus hijos, did you tell your children, tienes que ser egoísta, hey, you must be selfish. tienes que ser peleonero, You must be a fighter. no vas a compartir tus cosas con nadie. You will not be sharing your things with no one else. Did you ever do that? ¿Acaso usted alguna vez hizo esto? So where did they get it from? Entonces, ¿de dónde lo obtienen? They're one and a half. Tienen un año, tal vez 1 y medio. Aside from learning mom, dad, Aparte de aprender la palabra mamá, papá, what's the next word they learn? ¿qué es lo próximo que ellos aprenden? Mío. They say mine. Mine. Mío. This is mine. Esto es mío. Eso es mío. This is mine. El corazón del hombre. The heart of man. A través de todo esto, Through all of this, Dios está viendo cómo controlar la maldad dentro del ser humano. God is seeing how he can control evilness within human beings. Y ahora dentro de su pueblo And now within his people, empieza a hacer un plan he starts to make a plan para cubrir los pecados de ellos. to cover their sins. Now you have to remember something through all of this history, Usted tiene que recordar algo a través de toda la historia. that from Genesis, Que desde el Génesis, God promised Dios prometió that someone would come que alguien vendría and destroy the works of the enemy. y destruiría las obras del enemigo. So for 500 years, Así que por 500 años, 1,000 years, 1000 años, 1,500 years, 1500 años, 2,000 years, 2000 años, the world was waiting. el mundo estaba esperando. Entonces, con el pueblo de Dios, And so then with the people of God, I want you to pay attention to the next part. quiero que usted le ponga atención a esta próxima parte. God says, what can I do to cover the sins of the people? Dios dice, ¿qué puedo hacer para cubrir los pecados del pueblo?
Because he said, Porque él dijo, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Dios tenía a alguien en mente hace 2000 años atrás. So God he already had someone in mind 2,000 years ago. Pero mientras tanto, But in the meantime, había un pueblo there was a people envidioso, that was jealous, lleno de maldad, full of evilness, matándose. killing each other. Entonces Dios dice, And so then God says, ya sé, I know, escojan un animal, choose an animal, un cordero. choose a lamb. Esto me va a servir mientras envío al cordero verdadero. This is going to be good only while I send the true lamb. So once a year, Así que una vez por año, once a year, una vez al año, the high priest el sumo sacerdote had access to the holy of holiest. tenía acceso al lugar santísimo. He would grab the animal. Él tomaba ese animal. If you can imagine this, Si usted puede imaginar esto, in part of the tabernacle, parte del tabernáculo, the animal would be sacrificed. el animal era sacrificado. The blood would be received. La sangre era recibida. Then the priesthood will go through a process of ceremony. Después el sacerdote iba durante un proceso de ceremonia. And finally, Y finalmente he would have to get on his knees, se tenía que poner sobre sus rodillas, humillado completamente, completely humiliated, sin botar la sangre. without spilling or dropping that blood. Tenía que penetrar una cortina de aproximadamente 6 pulgadas de grueso He had to penetrate a curtain that was about 6 inches thick y entrar a un cuarto and enter into a room completamente oscuro. that was completely dark. Lo único que iluminaba ese lugar era la presencia de Dios. The only thing that would light up that place was the presence of God. But this ceremony was so special. Pero esta ceremonia era tan especial. Number one, that not just anybody could go in. Número uno, no cualquier persona podría entrar. He had to be the high priest. Tenía que ser el sumo sacerdote. Number two. Número dos, That high priest ese sumo sacerdote needed to make sure there was no sin in him. tenía que asegurarse de que no hubiese pecado en él. Y para estar seguro, And to make sure, ¿sabe qué es lo que hacían? you know what is it that they would do? Le ponían campanitas en su manto. They would put little bells around his garment. And he would have to be walking Y tendría que estar so caminando that people can hear para que las personas pudiesen escuchar. he's still alive. Oh, sigue estando vivo. He's still alive. Él sigue vivo. He has the blood. Él tiene la sangre. Cling, 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 cling. He's in the holy place. Estaba en el lugar santísimo. Cling, 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 cling. Now he's in the holy of holiest. Ahora, en el lugar santo, después en el lugar santísimo. As long as they heard the bells, Mientras que ellos pudiesen escuchar las campanas, there was hope. había esperanza. There was hope Había esperanza. that the sacrifice would be accepted. Que ese sacrificio sería aceptado. ¿Y sabe qué más hacían? You know what else they would do? Le amarraban un lazo. They would tie a rope around him. Remember, not just anybody could come into this room. Recuerden, no cualquier persona podía entrar en este cuarto. As long as they heard the bells, Mientras que escuchasen esas campanas, there was hope. había esperanza. Las campanitas se iban alejando, alejando, alejando. The little bells, they would go far and further and further. Listen to this. Escucha esto. He would offer up the blood. Él ofrecía esa sangre. If the sacrifice was accepted Si el sacrificio era encontrado aceptable, for 1 year, por un año, por un año, their sins sus pecados would be covered. serían cubiertos. God would not judge them for those sins. Dios no los juzgaría por esos pecados. So as they heard the bells getting closer, Mientras que escuchaban las campanas acercarse, let me ask you, déjeme le pregunto a usted, how do you think the people outside would receive him once he came out alive? ¿cómo cree que las personas que estaban afuera lo recibían una vez que él salía con vida? ¿Cómo? How? Creo que, oh, okay, he's out. All right, thank you. Oh, ya salió. I'll be back next year. Muchas gracias. Regresamos el próximo año. Había gratitud. No, there was gratitude. Había alivio.
there was relief que no tendrían que cargar esos pecados más. that they would no longer have to carry those sins anymore. Oh, I don't know how many of you have experienced how heavy sin can be. No sé cuántos hayan experimentado qué tan pesado puede llegar a ser el pecado. Yo creo que tal vez la falta de nuestra reacción tiene que ver por eso. I believe that the lack of our reaction has to do with that. Pero la Biblia dice But the Bible says, que la paga del pecado es muerte. it says that the wages of sin are death. See, without this forgiveness, Sin este perdón there is death, hay muerte, condemnation. hay condenación. But with the forgiveness of sin, Pero con el perdón de pecados, the Bible says la Biblia nos dice that now que ahora we have peace with God. tenemos paz con Dios. Oh, come on. Vamos. Okay. Okay. Ok. Un mundo sin resurrección. A world without resurrection. Todo lo que le acabo de describir Everything I just described apuntaba a Jesús. was aiming to Jesus. Aún la noche de la Pascua, Even the night of Passover el viernes, on Friday. era cuando todo el pueblo de Israel Friday was when the entire people of Israel, presentaban su cordero. they would present their lamb. Pero ese día, But that day, hace 2000 años atrás, 2,000 years ago, Jesús sentado con sus discípulos Jesus sitting with his disciples, da a conocer he makes them know que Él es that he is el Cordero de Dios the Lamb of God que quita that takes away el pecado the sin, de todo el mundo. that takes away the sin of the entire world. Oh my goodness, help me, help me, help Ayúdenme me. acá. So now, Ahora, let's go to 2000 years. vayamos a 2000 años. Jesus comes into the scene. Jesús entra en escena. Empieza a llamar hombres. He begins to call out men. Empieza a enseñar. He begins to teach. Empieza a dar a conocer He begins to make known de que Él era el Mesías, el Cristo, that he was the Messiah, the Christ, el Rey. the King. Culturalmente, Culturally speaking, tradicionalmente, traditionally speaking, todos los judíos all Jews esperaban un rey. were waiting for a king. El conflicto Now the conflict es de que la clase del rey que ellos esperaban is that the type of king they were waiting for era uno was the one que vendría a derrotar y a quitar a Roma de su imperio. that would come and dethrone and take Rome out of their empire. So while Jesus was alive Así que mientras Jesús estaba and he vivo, was teaching, él estaba enseñando. he had a lot of followers. Él tenía demasiados seguidores. A lot of those Y followers muchos de esos seguidores were people that were oppressed by Rome. eran personas que estaban siendo oprimidas por Roma. Entonces, ¿cómo vieron a Jesús? So how would they see Jesus then? Él es nuestro libertador. He is our Él deliverer. es el que nos va a quitar la opresión de Roma. He's the one that's going to take away the oppression of Rome. Se va acercando It's getting closer. se va acercando el día donde él será entregando en manos de pecadores. And the day where he's going to be handed over to the hands of sinners is getting closer and closer. And you remember Usted recuerda that as the time got closer, que mientras el tiempo se acercaba, little by little, poco a poco, more followers más seguidores started leaving him. comenzaron a abandonarlo. Porque dijeron, Because they said to ya son themselves, 3 años. oh, it's already been 3 Y years. la cosa aquí se mira cruda. And things here, they don't look good. Rome instead of weakening, it's stronger. Roma, en vez de debilitarse, se está fortaleciendo. Herodes, en lugar de sentirse amenazado, se está sintiendo con más alas. Herod, instead of feeling threatened, he feels like he can fly. He's got bigger wings. So little by little, Así que poco a poco, people started saying, personas comenzaron a decir, he's not worth following. hey, este no es digno de que lo sigamos. Esa noche, That night, la Biblia dice the Bible says que vinieron a tomar a Jesús that they came to arrest Jesus. y los discípulos And the disciples, se esparcieron. they scattered. Aún el que había dicho, Even the one that had said,
Jesus, Jesús, I will be with you Yo until estaré- the very end. yo estaré contigo hasta el final. Do you remember his name? ¿Recuerda usted el nombre de él? Peter. Su nombre era Pedro. ¿Y qué le dijo Jesús? What did Jesus respond to him? Se oye muy bonito, Pedro. Hey, Peter, that sounds really good. Pero antes de que el gallo cante 3 veces, Before the rooster crows three perdón, times, antes de que el gallo cante, before the rooster crows, me vas a negar 3 veces. you would have denied me 3 times. Remember? Recuerda, So Friday comes. llega el viernes. Jesus is taken. Jesús es tomado. There was only one disciple that stayed with him. Solamente hubo un discípulo que permaneció con él. His name was John. Y su nombre es Juan. And there was another disciple. Hubo otro discípulo. Her name was Mary. Su nombre era María. Jesus is at the cross now. Ahora vemos que Jesús se encuentra en la cruz. He is being exposed before the public. Está siendo expuesto ante todo el público. He's alone now. Ahora se encuentra solo. But the high hope here Ahora la esperanza mayor acá is that he would die, es que él moriría, but on the 3rd day he would resurrect. pero al tercer día él se levantaría de la muerte. Now, you and I know that. Ahora, usted y yo sabemos eso. It's easy to look at it from a historical standpoint. Es muy fácil verlo desde un punto de vista histórico, But being there that Friday, pero el estar allí ese viernes, contemplando la amenaza, contemplating the threat. que el decir que eres seguidor de Jesús costaría tu propia vida. You know, if you said you were the follower of Jesus, that would cost you your life. Cuando Jesús aún no había resucitado, When Jesus hadn't resurrected yet, era un riesgo grandísimo. that was such a high risk. Jesús dice, And Jesus says, consumado es, he said, it is finished. y entrega el Espíritu. And he hands over his spirit. Okay, now follow me here. Ahora sígame acá. He's brought down from that cross. Él es bajado de esa cruz He is taken to the tomb. y él es llevado a la tumba. Y enfrente de la tumba le ponen una piedra grande. In front of that tomb, they cover it with a big rock, big stone. Se requería de hombres grandes, fuertes para rodar esa piedra. It would take many big and strong men to remove that rock. So now Saturday comes. Ahora llega el sábado. Can you imagine what the ambience was on Saturday? ¿Puede usted imaginar cuál era el ambiente de ese sábado? Let me describe it to you. Déjeme se lo describo. There was sadness. Había tristeza, There was confusion. había confusión. During that confusion, Y durante esa confusión, ¿sabe qué fue lo que decidió hacer Pedro? you know what is it that Peter decided to Por do? 3 años había seguido a Jesús. He had been following Jesus for 3 years. Y Pedro estaba casado. Now, Peter was married. Creo que lo único bueno de ahí fue que se separó de la suegra por un tiempo. I ¿ah? think the only good thing that he got out of it, that he separated from his mother-in-law for some time, for those 3 years. Peter said, Pedro dice, I'm going to go back fishing. ¿sabes qué? Regresaré a la pesca. I can imagine his thoughts. Puede imaginar sus pensamientos. I wasted 3 years Él dijo, tal vez él diría, malgasté 3 años following this man. siguiendo a este hombre. Había desánimo. There was Había discouragement. tristeza. There was sadness. Había dolor. There was pain. Había un ambiente así como de traición. There was an ambience kind of like betrayal. Jesus, you said you would, Jesús, dijiste que lo harías, but you're dead. pero estás muerto. Everybody's mocking us. Todos se burlan de nosotros. Llega el sábado la noche. Now, the Saturday evening comes, Llega domingo en la mañana. and then Sunday morning. Los que creyeron Those that believed, dijeron, they said, he said he would arise, Él dijo- not today. él dijo que se levantaría no hoy. Pasaron las 5 de la mañana, 5 a.m. went by. las 6 de la mañana, 6 a.m.,
Las 7 de la mañana. Then 7 a.m. Los soldados romanos estaban de guardia enfrente de la tumba. The Roman soldiers were doing guard in front of that grave, Nada estaba pasando. and nothing was happening. Las 8 de la mañana. 8 a.m. came by. Nada está pasando. Nothing's happening. Describe la Biblia que unas mujeres The Bible says or describes that some women, fueron a la tumba they went to the grave a dejarle flores al cuerpo de Jesús. to bring flowers for the body of Christ, Al lugar de, al lugar de su sepulcro. to the burial place. Yeah. But let me switch it up here. Déjeme se lo cambio acá. In this scenario, En este escenario there's no resurrection. no hay resurrección. I want to help you Le quiero ayudar in the next few minutes en los próximos minutos to understand para que usted entienda what the resurrection means. qué es lo que significa la resurrección. The women show up. Llegan las mujeres, The rock is still in its place. la roca, la piedra se encuentra en su lugar. Los romanos están ahí. The Roman soldiers are there. ¿Qué están haciendo aquí, mujeres? Hey women, what are you doing here? La roca sigue en su mismo lugar. The rock is still in its place. Ay, mujeres. Oh, women. Mejor vayan a hacer algo mejor. You should do something, you should go and do something better with your Porque time. este Jesús Because this Jesus, los engañó. he deceived you. Este Jesús, This Jesus, su cuerpo sigue detrás de esa piedra. his body is still behind that rock. ¿Recuerda usted la ilustración que le di del sumo sacerdote? Do you remember the illustration I gave you of the high priest? ¿Cómo se sentía el pueblo a la hora de parar de escuchar aquellas campanitas? How would the people feel when they stop hearing those little bells? De saber que el sumo sacerdote que ahora está allá adentro And to know that the high priest that is now inside, murió he has y died. que el sacrificio And that the sacrifice no fue aceptado. was not accepted. Estamos hablando de un pueblo. We're speaking about an entire people. Captemos esto, por favor. Let us understand this, La please. resurrección de Jesucristo The resurrection of Christ Jesus no fue solo para un pueblo, was not just for one people, para una raza. for one race. La resurrección de Jesucristo The resurrection of Christ Jesus impacta impacts. el mundo entero. It impacts the entire world. The whole world is impacted by the resurrection of our Lord Jesus Christ. El mundo entero es impactado por medio de la resurrección de nuestro Señor Cristo Jesús. But what if there was no resurrection? Ahora, ¿qué tal si no hubiese habido resurrección? ¿Qué hubiera sucedido con los apóstoles? What would have happened to the apostles? ¿Qué hubiera sucedido con aquellas mujeres? What would have happened to those women? Let me take you through some images here. Déjeme lo llevo a través de unas imágenes que voy acá. Imagínese este domingo sin la crucifixión Imagine this Sunday without the crucifixion y nada cambia. and nothing changes. La piedra sigue en su lugar. The rock is still in its place. The silence of the tomb becomes permanent. El silencio de la tumba se convierte permanente. Las mujeres llegan a la tumba y la piedra está en su lugar. The women come to the grave and the rock is still in its place. No existe tal cosa como valentía de los apóstoles para predicar este evangelio. There is no such thing as boldness of the apostles to preach this gospel. They don't feel bold now. Ahora no se sienten They valientes, feel embarrassed. sino que se sienten avergonzados. They don't feel like supported. No se sienten apoyados, They feel let down. sino que se sienten desmotivados, traicionados. Y aquí hay una parte muy importante. Here comes a very important part. El mundo sigue con su pecado. The world keeps going on with its sin. El pecado sobre todo el mundo The sin over the entire world sigue. just keeps on happening and going.
El mundo hoy es beneficiado The world is now por benefited la resurrección. by the resurrection. Crean en Jesucristo o no crean en Jesucristo. They are now benefited whether they believe in Christ Jesus or not. There is no forgiveness of sin. No hay perdón de pecados. There is no possibility of reconciliation with the Father. No hay ninguna posibilidad de reconciliación con el Padre. El mundo sigue separado de Dios, The world is still separated from God, cargando el pecado. carrying sin. No hay paz. There is no peace. No hay redención. There's no redemption. Escuche esto. Listen to this. No hay iglesia. There is no church. This week that I was reviewing my notes, Esta semana que mientras repasaba mis apuntes, I'm looking at this reality estoy viendo esta realidad and I'm crying. y llorando. There is no message of hope. No hay ningún mensaje de esperanza. There is no lives being transformed. No hay vidas siendo transformadas. No sé quién dijo, pregúntese dónde estaba hace un año atrás. I don't know who said, ask yourself, where were you 1 year ago? Where were you at a year ago? ¿Dónde estaba usted hace un año atrás? And look at where you're at now. Y vea dónde se encuentra ahora. That's because there was a resurrection. Esto es porque hubo una resurrección. Pero sin resurrección Now without resurrection, no hay transformación. there is no transformation. No hay iglesia. There is no church. The message of Jesus El mensaje de Jesús becomes another tragic story se convierte solamente en otra historia trágica of a good man. de un buen hombre. Sin remains undefeated. El pecado continúa invicto. La culpabilidad sigue sin respuesta. Guilt is still without answer. La muerte sigue puesta en autoridad. Death continues to be placed in authority. Y el reino de las tinieblas no tiene límite en tocar la vida del ser humano. And the kingdom of darkness has no limits in touching the lives of human beings. La conciencia del mismo ser humano estaría dura. The conscience of human beings would be hard. Part of the breaks that a lot of human beings experience right now, Parte de los breaks que muchos seres humanos experimentan. el freno. Oh, part of the breaks, del freno del que muchos de los seres humanos experimentan ahora. ¿sabe por qué es? You know why that is? Por la presencia del Espíritu Santo. That is due to the presence of the Holy Spirit. Por la oración tuya. Due to your prayer. Por la oración mía. Due to my prayer. Mira, Portland está detenido en soltarse en total maldad. Listen, Portland is stopped in just letting go in total wickedness. Porque tú y yo estamos aquí. Because you and I are here. Porque la iglesia está aquí. Because the church is here. Porque el Espíritu Santo sigue obrando en nuestras ciudades. Because the Holy Spirit continues to work in our cities. Come on, help me this afternoon. Vamos, ayúdeme esta tarde. With no resurrection, Sin resurrección, hope becomes fragile. la esperanza se vuelve muy frágil. There is no assurance when someone dies. No hay seguridad alguna cuando alguien muere. El hombre hubiera muerto The man would have died. sin oportunidad de salvación. Man would have died without the opportunity of salvation. Un sufrimiento eterno, And everlasting suffering. sin ninguna manera de ser rescatado. Without a way of being rescued. Pero por causa de la resurrección, But because of resurrection, ahora el hombre tiene la opción man now has the option de decidir: of choosing. acepto a Cristo, I accept Christ. creo en su I resurrección, believe in His y resurrection. mi eternidad será con Dios, And my eternity would be with God. o lo rechazo Or either I reject y them, bajo mi propia opción and under my own option, terminaré en otro lugar. I will end up in another place. But without the resurrection, Pero sin la resurrección, there was no option. no había opción alguna. No confidence that suffering has a purpose. Ninguna confianza de que el sufrimiento tiene un propósito. No living Savior, only a memory of a man Ningún Salvador vivo, solo la memoria, el recuerdo de un hombre that we thought was the Savior. que creíamos que era el Salvador. The cross La cruz becomes a symbol of defeat and not a symbol of victory. se hubiese convertido en un símbolo de derrota y no en un símbolo de victoria.
la humanidad continuaría buscando mankind would continue seeking religión tras religión tras religión, sistema tras sistema tras sistema, religion after religion after religion and system after system after system, trying to fix internally what only resurrection power can do. tratando de arreglar internamente lo que solo el poder de la resurrección puede hacer. Aquellos que hemos aceptado a Jesucristo, Those of us who have accepted Christ, hemos experimentado una nueva vida, we have experienced a new life, una paz, a peace, un gozo, a joy, una certeza, a certainty, una seguridad a security que fue producida that was produced porque al tercer día because on the third day, Jesucristo resucitó. Christ Jesus resurrected. Come on, let's give him a round of applause. Vamos, dele al Señor un aplauso. Mariana, please. Mariana, please. Let's go to the Bible. Vayamos a la Biblia. I'm not done yet, but I want to start landing this plane. No he cerrado, pero quiero comenzar a bajar, a aterrizar el avión. Mire lo que dice Primera de Corintios 15:14. Let us see what 1 Corinthians 15:14 says. Lo puede leer en voz alta, You can read it out loud en su propio lenguaje. in your own language. And if Christ has not been raised, Si Cristo no hubiese sido levantado, our preaching is useless and so is our faith. entonces nuestra predicación fuera inútil y también lo sería nuestra fe. Todo lo que hacemos aquí fuera solo payasadas. Everything we are doing here would just be like a circus. Fuera solamente un entretenimiento. It would be only entertainment. Christianity would be philosophy and no power. La cristiandad sería filosofía sin ningún poder. There would be no living proof, only teachings. No hubiese pruebas vivas, solamente enseñanza. There would be no transformation, only inspiration. No hubiese transformación, solo inspiración. Oh, I feel good. Oh, me siento muy bien, me siento bien. Pero sigues igual. But you keep living Pero por the el same poder way. de la resurrección, But due to the power of resurrection, tenemos la oportunidad de ser transformados por el poder de Dios. we now have the opportunity to be transformed by the power of God. Look at what verse 15 says. Vea lo que dice el versículo número 15. And we apostles would all be lying about God. Y nosotros los apóstoles todos estuviésemos mintiendo con respecto a Dios. For we have said that God raised Christ from the grave. Porque estamos diciendo que Dios levantó a Cristo de los muertos, de la tumba. But that can be true Pero eso no puede ser verdad if there's no resurrection of the dead. si no hubiese resurrección de los muertos. So all of us that witness about Christ Así que todos los que testificamos de Cristo, would be liars. entonces seríamos mentirosos. The resurrection message becomes deception. El mensaje de la resurrección se convertiría en un engaño. Que dicho sea de paso, Which, by the way, aparte de la Biblia, aside from the Bible, históricamente historically speaking, existen cantidades de evidencias de que Jesucristo sí resucitó. there are large amounts of evidence that Christ Jesus did resurrect. But if he didn't, Ahora, si no hubiese, the credibility of the scriptures would collapse. la credibilidad de las escrituras colapsaría. Mire lo que dice el versículo 17. See what verse number 17 says. And if Christ has not been raised, Y si Cristo no hubiese resucitado, then your faith is useless. entonces su fe sería inútil And you are still guilty of your sins. y aún serían culpables de sus pecados. What does that mean? ¿Qué significa esto? No victory over sin. Ninguna victoria sobre el pecado. No hay justificación delante de Dios. There is no justification before God. The cross without resurrection, La cruz sin resurrección incomplete salvation. sería una salvación incompleta. Lo que completa nuestra salvación What completes our no salvation fue solamente el viernes que Él murió, was not only on Friday when he died, sino el domingo que Él resucitó. but it was Sunday when he rose from the dead. Mire lo que dice el 18. See what number 18 says. In that case, En ese caso, all who have died believing in Christ are lost. todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Si Jesús no hubiera resucitado, If Jesus had not resurrected, those who died in Christ are lost. los que murieron en Cristo estuviesen There perdidos, is no eternal life. no hubiese vida eterna Death remains the final authority. y la muerte continúa siendo la autoridad final. Mire lo que dice el 19. See what 19 says. And if our hope in Christ is only for this life, Y si nuestra esperanza en Cristo es solamente para esta vida, we are more to be pitied than anyone in the world. entonces somos susceptibles a causar más lástima que cualquiera en este mundo. Si Jesús no hubiera resucitado, If Jesus had not risen, fuéramos el pueblo más merecedor de lástima. we would be the people more deserving of
pittiness. Faith becomes temporary comfort, La fe se convierte en un acomodamiento temporal, no eternal perspective. ninguna perspectiva eterna. Suffering has no ultimate redemption. El sufrimiento no tiene redención final. No. No. Hoy tenemos la esperanza que hoy tenemos la fe que cualquier cosa que pasemos en esta tierra We now have the faith that anything we go through in this earth no se compara a la gloria venidera. does not compare to the coming glory. Why? ¿Por qué? Because of the resurrection. Por causa de la But resurrección. without Pero resurrection, sin resurrección no such hope. no hubiese tal esperanza. Jesus would not be Lord. Jesús no fuese Señor. Escuche, Listen, Jesús no fuera Señor, Jesus would not be Lord. hubiera sido otro buen maestro. He would only be another good teacher. No hubiese sido exaltado. He would not be exalted. No tuviera autoridad sobre la muerte y el infierno. He wouldn't have authority over death and hell. No estuviera intercediendo por usted y por mí. He wouldn't be interceding for you and I. Pero porque Él resucitó, But because he Él resurrected, fue exaltado he was a exalted la diestra del to Padre. the right hand of the Father. Y día y noche And day and night, está intercediendo he is interceding por tu alma, for your por soul, tus hijos, for your por children, cada uno de for nosotros. every one of us. Come on, give Him a round of applause. He is worthy. Vamos, dale un aplauso porque Él es digno. He is Él worthy. es digno. Listen to this. Escuche esto. The church would not exist as we know it. La iglesia no existiese como la conocemos. ¿Cuántos aquí recuerdan el día de Pentecostés? How many here remember the day of Pentecost? Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. When the Holy Spirit was poured over the church. Do you remember reading that in the Bible? ¿Recuerda usted leer eso en la Biblia? Well, guess what? ¿Qué cree? No resurrection, Sin resurrección no Holy Spirit. no hubiese Espíritu Santo. No resurrection, No resurrección, no power. no poder. No resurrection, Sin resurrección no glory. no hubiese gloria. No Holy Spirit. No hubiese Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento Now in the Old Testament, leemos que el Espíritu Santo no permanecía entre el pueblo. we read that the Holy Spirit would not stay with the people. Venía sobre algunos y se iba. He would only come over some and leave again. Estaríamos en la misma condición. We would still be in the same condition. Eso es lo que estás sintiendo ahorita. That's exactly what you're feeling right now. Eso que quieres llorar. That which causes for you to want to cry. Eso que con lo que veniste ahora sientes que se fue. Now that you came here carrying, now you feel like it left you. Eso es Espíritu Santo. That is the Holy Spirit. Eso es lo que causa la diferencia en nuestras reuniones. That's what causes the difference in our meetings. There would be no bold preaching. No hubiese predicaciones de valientes. There would be no global movement. No hubiese movimientos globales. There would be no transformation of culture. No hubiese transformación de culturas. Abundaría la idolatría. Idolatry would just abound. Abundaría el pecado. Sin would abound. Abundaría la maldad. Sickness, evilness would abound. Some people are saying, but look around us. Algunas personas dicen, pero mire a nuestro alrededor. Yes, imagine. Y sí, Imagine. solo imagine, Without the Holy Spirit, sin el Espíritu Santo, no hubiera freno. there would not be any breaks. But I want to conclude on the good note. Pero le quiero concluir o cerrar este mensaje en una buena nota. 1 Corinthians 15:20, Primera de Corintios 15:20. 21 and 22. 15:20, 21 y 22. But in fact, Dice, lo cierto es, lo cierto. it says, but in fact, Diga conmigo cierto. say with me, in fact, Fact, cierto, reality, realidad, truth. verdad. Christ has been raised from the dead. Cristo se levantó de la muerte. He is the first of great harvest of all who have died. Él es el primero en una gran cosecha de todos los que han muerto. 21. 21. So you see, Así que ustedes ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, just as death came into this world through one man, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. now the resurrection of the dead has started through another man.
Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, just like everyone dies because we all belong to Adam, todos los que pertenecen a Cristo everyone who belongs to Christ recibirán will receive, vida nueva. will be given a new life, Vida nueva. a new life. Si tú tienes esa vida nueva, If you have that new life, ponte sobre tus pies. stand on your feet. Apláudele fuerte a Jesucristo. Applaud strongly for Christ Porque Jesus, verdaderamente because truly, Él resucitó. because He truly Y rose from the porque dead, Él vive, because He lived, tú y yo vivimos. you and I also live. Tú y yo tenemos vida eterna. You and I have everlasting life. Tú y yo podemos disfrutar de su presencia. You and I can enjoy His presence. Tú y yo podemos recibir su You perdón. and I can receive His forgiveness, Because He is alive. porque Él está vivo. Faith is alive. La fe está viva. Sin is defeated. El pecado es vencido. Death is conquered. La muerte fue conquistada. Hope is La eternal. esperanza es eterna And Jesus is Lord. y Jesús es el Señor. Dije, Jesús es el Señor. I said Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesús es el Señor. I want everybody to close your eyes, please. Quiero pedir que todos cierren sus ojos, por favor. Thank you, Holy Spirit, Gracias, Espíritu Santo, for giving us a glimpse por darnos un destello of what it means, of what resurrection means. de lo que significa la resurrección. Con los ojos cerrados. With your eyes closed, Yo no sé cómo está tu relación con Dios este día, I don't know how your relationship with God is today, pero la Biblia me ordena a mí but the Bible commands me de extenderte una invitación. to extend an invitation to you. Varias veces Jesús le preguntó a personas, Several times Jesus asked people, ¿crees en el Hijo de Dios? do you believe in the Son of God? ¿Crees en el Hijo del Hombre? Do you believe in the Son of Man? Hoy yo te quiero preguntar a ti, Today, I want to ask you, ¿has creído en Jesucristo have you believed in Christ Jesus como tu Señor, as your Lord como tu and Salvador, as your Savior? como aquel que murió As He who died por tus pecados for your sins, y al tercer día resucitó? but He rose on the third day. ¿Has creído en Él? Have you believed in Him? Si tu respuesta es sí, And if your answer is yes, te felicito. I congratulate you. Pero si estás al alcance de mi voz But if you're at the reach of my voice y tú dices, and you say, de lejos he escuchado, I've heard about Him from far away, pero yo no tengo una relación personal con Dios, but I don't have a personal relationship with God. sigo cargando los pecados, I still continue to carry my sins. todos los días me siento culpable, Every day I feel guilty. siento que Dios no me escucha, I feel like God doesn't me hear me. siento alejado de Dios. I feel separated from God. If that is you, Si ese es usted, the Bible says, la Biblia dice, come now. ven ahora. Dios dice, ven ahora, God says, come now. pongámonos a cuentas. Let us get right. Yo quiero orar por ti. I want to pray for you. Si tú dices, yo deseo acercarme a Dios por medio de Cristo Jesús, If you say, I want to get close or I want to come close to God o through yo Christ quiero Jesus, recibir perdón de mis pecados and you say, today I want to receive forgiveness of my sins y salir de este lugar and leave this place con vida eterna, with eternal life, ahí en tu lugar, just right there in your place. ahora mismo levanta tu mano derecha. If that's you right now, raise your right hand. Come on, raise your right hand. Don't lower it. No la baje si ese es usted, no la baje. Don't lower it. No la baje. Quiero que todos repitan esta oración I conmigo. want everyone to repeat this prayer with me. Digan conmigo, amado Dios, Say with me, beloved God, gracias por esta tarde. thank you for this afternoon. Esta tarde que está cambiando mi vida. This afternoon that is changing my life. Al reconocer To recognize, lo que tú has hecho por mí, by recognizing what you have done for me,
creyendo en mi corazón, believing in my heart, confesando con mi boca, and confessing with my mouth. hoy yo declaro I now declare que Jesucristo that Jesus Christ es el Hijo de Dios, is the Son of God, el Salvador del mundo. the Savior of the world. Señor Jesús, Lord Jesus, te acepto I accept you como mi Señor, as my Lord, mi Salvador. as my Savior. Recibo el perdón I receive the forgiveness de mis pecados. of my sins. Y te pido And I ask you que por el poder de tu resurrección that through the power of your resurrection, me llenes con tu Santo Espíritu you may fill me with your Holy Spirit, para caminar contigo so that I may walk with you el resto de mi vida. the rest of my life. Amén. Amen. Amén. Amen. Démosle un fuerte aplauso a Jesús. Let us give Jesus a strong round of applause. Come on. Vamos. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit.